¿Cuál es la peor cosa que has visto o escuchado que alguien confiese? Soy maestro. Esto sucedió en una reunión de padres y maestros hace 10 años. Estos padres están tratando de explicar que su hijo está en el espectro autista y que interpreta las cosas diferente. Les menciono que tengo mucha experiencia enseñando a estudiantes en el espectro y que puedo acomodarme a sus necesidades. Ellos se miran. El papá da un paso adelante y me dice, no entiendes. Nuestro hijo es un niño considerado, pero a menudo no entiende o no ve que las cosas son inapropiadas. Me cuenta una historia de cómo su hijo, cuando tenía 6 años, notó que el gatito de la familia tenía frío. El hijo sabía que el microondas calentaba las cosas. Lamentablemente, la historia termina exactamente como piensas. Había estado en terapia semanal durante 7 años antes de que yo fuera su maestro. Sabía distinguir entre el bien y el mal, pero había muchas brechas en su comprensión de las cosas. Enseñé a su hijo durante 3 años seguidos. Tenía un buen dominio de las materias, así que en nuestro tiempo extra lo desafiaba con problemas socioemocionales. Si ves a alguien sentado solo en el almuerzo llorando, ¿cuáles son algunas posibles acciones que podrías tomar? Ese tipo de cosas. Cuando se graduó hace unos años, vino a agradecerme por ser paciente con él y su última pregunta fue: mis padres te contaron lo del gato, ¿verdad? Le respondí que sí. Me dijo que nunca haría algo así de nuevo. Le dije que lo sabía. Es un buen chico con un evento horrible en su pasado. Estaba pasando el rato en un bar de motociclistas que solía frecuentar cuando estaba en la universidad. Más temprano ese día, una mujer musulmana que empujaba un cochecito fue víctima de un atropello al cruzar la calle en un paso de peatones. Fue un atropello y fuga, y no atraparon al conductor. Tanto la madre como el bebé no lograron sobrevivir. Mientras estaba en este bar, un hombre claramente ebrio entró y empezó a alardear en voz alta de que él era el que había provocado el accidente con la mujer y su bebé. Supongo que asumió que, dado que los clientes se parecían a él, viejos gruñones y blancos, también serían racistas violentos como él. Adivinó el 50% de esa suposición correctamente. Nunca he visto cambiar tan rápidamente el ambiente de todo un bar. El barman inmediatamente llamó a la policía sin que se diera cuenta mientras los clientes se encargaban de asegurarse de que no fuera a ninguna parte. Un grupo desapareció por la puerta trasera llevándolo con ellos, y no vi qué pasó entre ese momento y cuando finalmente llegó el coche patrulla y lo subieron, luciendo un poco peor de lo que llegó. Hice voluntariado en un hospital de la ciudad cuando estaba en la escuela secundaria. Principalmente hacía encuestas de control de calidad y abastecimiento de suministros. Un paciente era un veterano de Vietnam con un trastorno de estrés postraumático severo. Muy triste, un alma realmente torturada. Literalmente gritaba, despotricaba y deliraba de vez en cuando. Sin embargo, no lo omití. Estuvo allí los siguientes 3 fines de semana y para el tercero ya se sentía cómodo conmigo. Resulta que, y no recuerdo el rango porque solo lo llamaba el nuevo jefe, su nuevo comandante en Vietnam era una combinación peligrosa de arrogancia e incompetencia. Lo había mencionado los 3 fines de semana, pero en el tercero confesó que su unidad había acordado, muy a regañadientes, que necesitaban eliminarlo porque estaba literalmente a un día de hacer que nadie sobreviva. Hicieron un sorteo para decidir quién tendría que hacer el trabajo sucio. Y le tocó a él. Hablaba sobre cómo este oficial no merecía morir y lo horrible que se sentía, pero tenía que suceder. El oficial ya estaba condenado de todos modos. Esto solo evitó que los demás también murieran. Y funcionó. Todos, excepto 2, sobrevivieron a la guerra. Su próximo oficial fue más competente. Me sentí terrible por el hombre. Qué decisión tan desgarradora. Todos los involucrados tenían menos de 25 años también. Una vez fui a una barbacoa organizada por los padres, los llamaremos Temicarol, de uno de los compañeros de clase de mi hijo. Estaban en 3er grado en ese momento. Era una barbacoa sin los niños. Una reunión para que todos los padres se conocieran. Ya conocía a la pareja anfitriona casualmente desde la escuela durante los últimos 2 años. Habíamos sido amigables y charlábamos, pero no éramos amigos propiamente dichos. A medida que avanzaba la noche, más y más personas se emborrachaban y se volvían más ruidosas. No soy mucho de beber, así que me senté en una silla en el patio viendo la diversión. Chen se sentó a mi lado, bastante ebrio, y comenzó a decir lo buena persona que era y qué lástima que estuviera soltero. Me preparé para una propuesta de alguien ebrio, pero estaba muy equivocado sobre hacia dónde iba esta conversación. Chen me dijo que yo siempre lo había tratado a él y a Carol con amabilidad y que deseaba tener un amigo como yo. Me sentía incómodo y buscaba una excusa para irme, cuando de repente dijo que tenía una confesión que hacer. En este punto me estaba levantando y buscando irme. Me detuvo y dijo que tenía que contarme su secreto. Cuando tenía 19 años, había eliminado a su padrastro después de que él golpeara a su madre una vez más. Entró en algunos detalles de lo que hizo con el cuerpo y durante los últimos 16 años todos pensaron que el padrastro había huido.
Nadie sospechaba de lo que había hecho. Me quedé sentado ahí pensando, ¿qué diablo se dice ante eso? Hice algunas averiguaciones y pregunté en su círculo cercano y la historia ampliamente aceptada es que el padrastro simplemente desapareció un día en medio de la noche, dejando todas sus pertenencias atrás. La madre y la hermana dicen que el padrastro debió haber huido. No creo que tengan idea de la verdad. ¿Qué hice después de que me lo contó? Estaba aturdido y mi cerebro intentaba entender lo que se había dicho, simplemente dije que eso sonaba horrible. Y me fui. Lo vi en la escuela el martes siguiente y parecía no recordar nada. Y para los que preguntan si fui a la policía, no, había pasado suficiente tiempo alrededor de esta familia, Tim, su madre y su hermana también, para ver que eran buenas personas, pero definitivamente tenían traumas residuales. Tim era un defensor muy abierto de las mujeres y los niños. Había escuchado historias en las charlas que daba sobre el abuso que su madre, Tim y su hermana habían sufrido. El abuso era horrible, y puedo ver cómo un niño de 19 años llegaría a un punto de quiebre de sentirse impotente una vez más. Y aunque no abogo por el crimen, tengo empatía y también puedo entender cómo algo así podría suceder, y como si estuviera en esa situación de miedo, dolor y absoluta desesperanza, tal vez haría algo similar. En todos los años desde entonces, nunca lo he conocido como otra cosa que no sea amable y amoroso con su familia. Cuida física y financieramente de su madre y hermana. Sé que no soy juez ni jurado, tomé la decisión de que no iba a arruinar vidas que ya estaban sufriendo. Y si quizás estaba mintiendo. Por supuesto, siempre existe esa posibilidad, pero juzgando por cada interacción que tuve con él antes y después de su confesión, no lo creo. Nunca quiso llamar la atención diciendo mentiras y siempre fue bastante humilde, incluso en relación a su riqueza y logros. Además, esto sucedió en Sudáfrica, a los policías no les interesa un caso viejo, de hecho, a la mayoría no les interesa un crimen en curso. Deshacerse de cuerpos aquí no es algo terriblemente difícil de hacer. Amo mi país, pero nuestra fuerza policial está terriblemente mal entrenada, pésimamente pagada y muy mal dotada de personal. Debo tener una cara de cuéntame tu secreto, ya que me han contado algunas verdaderas bombas por parte de personas, algunas casi desconocidas, en mi vida. Mi ex jefe y amigo cercano en ese momento admitió tener una relación indebida en curso con su hija adoptiva. La adoptaron a los 14 años, y él sostiene que nada inmoral ocurrió antes de que cumpliera 18, como si eso lo hiciera mucho mejor, pero esa línea temporal carecía de credibilidad. Estoy bastante seguro de que comenzó cuando ella tenía 16 años o menos. La chica adoptada llevó la peor parte de la culpa, ya que fue expulsada de la casa cuando aún tenía 18 años, creo, y él y su esposa siguen casados, viviendo en la misma casa. Ya no somos amigos. Para responder a la culpa que recayó sobre la chica, la esposa acusó a la chica de convencer a su esposo. La esposa podría haber sido más despreciable que él. Para concluir, eventualmente dejé la empresa, no pude confiar ni respetarlo después de esto. He tenido varios enfrentamientos con su esposa a lo largo de los años, desde su desdén hacia mí hasta acusarme directamente de arruinar su empresa y su familia. Terminé mudándome y ascendiendo en la industria en la que estábamos, y ahora gano el doble de lo que ganaba en ese entonces. Vi a la chica una vez, hace varios años, pero no tuve la oportunidad de hablar con ella. Espero que Lori esté bien. Después de que mi abuelo del lado de mi padre falleció, uno de mis primos reveló que mi abuelo había sido un infiel durante mucho tiempo. Desde que lo conocía, mi abuelo había estado involucrado con esta mujer que era su novia. Habían estado juntos tanto tiempo como podía recordar. En los años 70, mi abuela perdió la vida de una sobredosis accidental de insulina, era diabética tipo 1. Lo que realmente sucedió es que mi abuelo la había estado engañando durante años con esta mujer que aún era su novia. Mi abuela lo sabía y finalmente no pudo soportarlo más y se quitó la vida. Definitivamente explicaba por qué mi papá tenía una relación tan pobre con su familia. Era un secreto a voces, pero nadie quería reconocer que lo que había hecho mi abuelo estaba mal. Aparentemente, mi abuela estaba más loca que una rata de alcantarilla, y la familia realmente no le agradaba. Aún así, eso no lo excusa de su acto inmoral. Un chico con el que había estado medio conociendo durante 2 o 3 semanas estaba hablando conmigo en una fiesta, ambos teníamos alrededor de 20 años. Me dijo que siempre había sentido una conexión con los lobos. Esto fue en 1999, creo, así que o los ferries no eran una cosa todavía o simplemente no eran conocidos, así que no pensé de inmediato que esto iba a ponerse raro. Pensé que eso era extraño pero no tan raro, así que simplemente sonreí y no dije nada. Luego, él insiste de manera extraña en esta conexión y pregunta si le creo. Digo algo poco comprometido como, bueno, muchas personas sienten conexiones con los animales, y él dice que no, que es más que eso. Estaba convencido de que era parte lobo, y como evidencia, se refirió a lo peludo que es.
Solo quería alejarme de allí, y luego el medio abre los ojos y comienza a gruñir profundamente en la garganta. Y eso fue suficiente para mí. No más intentos de ser amable, simplemente me fui. Soy terapeuta de masaje médico y la mayoría de mis pacientes son a través del VA, Departamento de Asuntos de Veteranos, o son socorristas. El cuerpo es una cosa extraña, y a veces termino desenterrando involuntariamente algún trauma junto con los nudos musculares y el tejido cicatricial. Los que más me impactaron, uno de mis pacientes del VA describiendo repentinamente cómo recogió partes de su amigo de un montón de partes del cuerpo después de que explotara. Uno de mis oficiales de policía contándome sobre una redada en la casa de un padre horriblemente abusivo con niños pequeños. Los detalles de ambas historias me hicieron sentir un poco mal del estómago, y regularmente escucho historias de crímenes reales sin problema. Pero lo que realmente me perturbó no fueron los detalles, fue como estos dos tipos, muy duros pero amables, que siempre bromeaban y conversaban conmigo. De repente empezaron a hablar sin parar como si no pudieran controlarse y a lagrimear en mi camilla porque presioné algún nudo en su hombro. Estas historias surgieron de la nada, estábamos bromeando mientras los torturaba lentamente con un masaje profundo y luego, ¡bam! Había una pareja con la que mi esposa había sido cercana en la universidad y, después de que empezamos a salir, ella se reconectó con ellos y todos pasamos algún tiempo juntos. La impresión inicial del hombre en esta pareja era que era muy amigable y relativamente estable. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más cosas extrañas descubría sobre ellos. Demasiadas para enumerar aquí, pero cuanto más aprendía, menos quería estar cerca de ellos. Un año más o menos después, este tipo me aparta después de una cena de parejas para contarme algo que le había pasado en el trabajo ese día. Él es o era un enfermero de trauma, atiende a personas que han sufrido lesiones graves o traumas, como accidentes automovilísticos, heridas por arma de fuego o caídas, en uno de nuestros hospitales locales. Un bebé pasó a mejor vida mientras él estaba de turno. No era su paciente, ni siquiera estaba en su piso, aclaro. De alguna manera logró llevarse al cuerpo antes de que lo llevaran a la morgue y lo llevó al baño para poder bautizarlo en el lavabo para que pudiera entrar al cielo. Se me cayó la mandíbula cuando me lo contó, una de las cosas más impactantes que había escuchado. Le pregunté si los padres del bebé compartían su misma religión, dijo que no tenía idea y que ni siquiera estaban al tanto de lo que había hecho, pero no podía dejar que el bebé se fuera al infierno. Me mantuve muy lejos de ambos después de eso. En retrospectiva, probablemente debería haber llamado al hospital para informarles lo que había sucedido. Esto fue hace años y lamento no haber hecho más para asegurarme de que no repitiera este comportamiento o algo peor. Creo que la peor parte de todo esto es mi reacción y sentimientos hacia el asunto. Tenía un compañero de gimnasio en la escuela secundaria, probablemente tenía 16 años en ese momento y me había mudado desde el sur de California a principios de ese año. Tenía uno de esos tatuajes de pandillas junto a su ojo, ya sabes, esos que emanan vibras de he matado a alguien. Le pregunté un par de veces sobre eso porque era menor de edad. Solo le pregunté quién se lo hizo y cuánto tiempo hacía. Luego nos reíamos y no mencionábamos el significado. Un día llegó a clase bajo los efectos de alguna sustancia. No estaba funcionando bien. Terminó derrumbándose a mitad de la clase y contándome cómo lo presionaron para pasar a mejor vida a alguien. Habló de lo difícil que fue para él tomar la decisión de dejar el grupo después y venir al norte a vivir con su familia en Oregón. Lo peor fue que no me afectó mucho. Tenía sentido, era impactante, pero más que nada me complacía finalmente saber que su tatuaje era real. Nunca consideré decírselo a alguien con autoridad o preguntarle si quería hablar de ello sobrio y tratar de resolver las cosas o simplemente desahogarse. Aún hoy en día no me parece un gran problema, pero hizo algo grave a una persona. No es aterrador, pero definitivamente fue un momento de no sé cómo lidiar con esto para mí. La hermana mayor de una amiga de la universidad vino a visitarnos un fin de semana. Me había encontrado con ella algunas veces antes, pero no la conocía bien. Un grupo grande de nosotros salió y casi todos se emborracharon, excepto yo. Hacia el final de la noche, tanto la hermana mayor como yo teníamos que ir al baño, así que fuimos juntas. A pesar de que era un lugar concurrido, terminamos siendo las únicas personas en el baño público, con varios cubículos. Tan pronto como la puerta se cerró, la hermana mayor comenzó a sollozar y me dijo que estaba en una situación muy mala porque se embarazó pero decidió ir a una clínica para no tener al bebé, y no sabía cómo procesar sus sentimientos al respecto. La única otra persona que sabía del aborto era su novio, era de él, y no estaban en un buen momento. Me pilló tan desprevenida la conversación que todo lo que pude hacer fue escuchar y decir lo siento. Probablemente parecía sorprendida de que esta conocida estuviera compartiendo información tan íntima conmigo. La hermana mayor me dijo que no quería que su hermana menor, mi amiga de la universidad, supiera. Le sugerí que contarle a su hermana menor podría ayudarla a superar su pérdida.
Pero luego su hermana /diagonal mi amiga llamó a la puerta y la hermana mayor me hizo jurar que nunca diría nada. 20 años después, he perdido contacto con mi amiga de la universidad y su hermana mayor. No sé si la hermana alguna vez le contó a mi amiga o a alguien más sobre lo que hizo con su embarazo. Nunca he dicho una palabra sobre esto a nadie. Una noche me desperté con disparos en la casa cuando era un niño pequeño. Estaba asustado y me escondí, y por la mañana vi 3 agujeros de bala en mi puerta y en la pared. Les pregunté a mis padres qué había sido ese ruido. Ambos dijeron que no había pasado nada la noche anterior. Cuando los llevé a mi habitación y les mostré los agujeros, dijeron, siempre ha sido así, cariño. Así que asumí que era cierto y que había imaginado los eventos de esa noche. Unos 5 años después, mi madrastra, ahora, me contó ebria que una de las peleas que tuvo con mi padre fue sobre tener armas en la casa y cómo intentó mostrarle a mi padre cómo las armas podían pasar a mejor vida a alguien. Había tomado demasiado y había abierto la caja fuerte de las armas con una palanca. Encontró la munición y disparó 3 tiros en mi habitación para demostrarle a mi padre cómo alguien podría perder la vida simplemente teniendo un arma en la casa. Insistió en que si ella pudo hacerlo, obviamente un niño pequeño también podría. No solo había roto el candado del cobertizo para conseguir la palanca, sino que también usó la palanca para abrir una caja fuerte muy barata. Luego usó la palanca para romper la caja de plástico con candado donde estaba el arma, sacó todo, tomó las balas, cargó el arma, caminó hacia mi habitación y disparó 3 tiros a la altura de un niño pequeño, jurando que era para demostrar lo peligrosas que podían ser las armas. No he vuelto a hablar con ella desde que me confesó eso.